Es el turno de Jesús Robles Moreno. Él es graduado en Ciencias y Técnicas de la Antigüedad por la Universidad Autónoma. Cursó también el máster de Arqueología en la misma universidad y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre la arquitectura ibérica y principalmente la decoración fitomorfa que decora esta. Ha publicado en prestigiosas revistas de arqueología dentro de los límites españoles. También ha participado en congresos nacionales e internacionales y trabaja en varios grupos de investigación, también en la Universidad Autónoma, relacionados con la guerra en la antigüedad, e incluso ha dirigido algunas intervenciones arqueológicas en Córdoba. Colabora también con el proyecto de Coimbra del Barranco Ancho desde hace ya 6 años. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre ese estado de la cuestión para la arquitectura y la escultura funeraria ibérica. Así que, sin más, le doy paso al inicio de su intervención. Muy buenas tardes a todos, tanto a los que estáis aquí como a los que nos siguen del otro lado de la pantalla, que sé que no son pocos. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, dando gracias a la organización del evento por contar conmigo para el mismo. Es un honor estar aquí. Y quiero empezar también pues, felicitándoos por la convocatoria y por el éxito de la misma. Yo creo que son 3 días en los que todos vamos a poder aprender mucho sobre arquitectura y escultura ibérica. Un tema que sin duda es uno de los grandes del mundo ibérico, no solo por la cantidad y la calidad de los hallazgos, que también, sino por el elevado número de trabajos que ha existido a lo largo de la historiografía. Y es que ya desde antes de que supiéramos quiénes eran los íberos, existían trabajos que trataban estos temas, esta cuestión de la escultura, y que ayudaron en gran medida a definir la cultura íbera. Y es que a finales del siglo XIX, hallazgos como los de la Bicha de Balazote, la Dama de Elche o el Cerro de los Santos propiciaron que los primeros estudiosos empezasen a preguntarse de dónde procedían esas misteriosas esculturas para las que no había una filiación cultural. Lógicamente, como no conocíamos a la sociedad íbera y como no se prestaba atención o se carecía del contexto estratigráfico, esta filiación se tenía que hacer a través del estilo. Y eso lleva a que en las primeras obras pues, encontremos estas esculturas asociadas al mundo babilonio, caldeo, egipcio, talleres grecorromanos e incluso, si vamos a las obras de Pierre Paris, pues encontraremos una asociación al mundo micénico, como ocurría, por ejemplo, con la cerámica. Afortunadamente, el tiempo fue avanzando y sobre la escultura, la que aquí solo puedo ofrecer pues, la punta del iceberg. Me estoy refiriendo a trabajos ya clásicos, como los de García y Bellido, de mediados del siglo pasado. También son muy interesantes las tesis de los 80 y 90 del siglo XX, que suponen los primeros estudios de conjunto sobre la escultura zoomorfa, como es la de Teresa Chapa, antropomorfa, como la de Encarnación Ruano, o la arquitectura funeraria, como son las de Raquel Castelo, y luego la de Isabel Izquierdo. A todo esto, lógicamente, hay que añadir una serie y un sinfín de artículos, de monografías, de exposiciones y de congresos que hacen que el estado de salud de esta disciplina, de este ámbito, pues sea verdaderamente bueno y a día de hoy parezca que poco o nada más se puede añadir. Sí que quiero destacar dentro de este océano bibliográfico el hito que supusieron los trabajos sobre Pozomoro. Y es que cuando en los años 70, en la parcela de Carlos Daudén, en Chinchilla de Montaragón, empiezan a aparecer los primeros sillares, lejos de darse como un hallazgo casual o escarbarse el terreno en busca de más piezas, se va a llevar a cabo una excavación arqueológica con metodología correcta. Esto nos va a permitir tener documentado por primera vez un monumento ibérico turriforme en su contexto arqueológico y también estratigráfico, lo cual es fundamental para interpretarlo, pero también tenerlo dentro de un contexto arquitectónico. No podemos olvidar que el monumento aparece junto con la base y con una serie de piezas que parecen, y hablaremos de esto a continuación, formar parte de una única estructura. El interés de esto no solo reside en que podemos ofrecer una restitución fidedigna del monumento, sino que en esa restitución se encuentran las claves para interpretar pues, todos aquellos fragmentos arquitectónicos que hasta la época se almacenaban en museos y que se habían interpretado pues, de manera muy somera.
sillares de gola, sillares con decoración en relieve o zoomorfos de esquina, pues habían sido señalados como partes de templos, de cámaras funerarias, de acrópolis, pero sin demasiada precisión. Es ahora, a raíz de Pozo Moro, cuando empezamos a asistir a las restituciones de los monumentos funerarios ibéricos. Podemos tener los monumentos turriformes, dentro del cual está Pozo Moro. A raíz de hallazgos bien contextualizados y estudiados, como es el que estamos conmemorando hoy del Pilar Estela de Coimbra del Barranco Ancho, aparece también esta tipología, la tipología ibérica por excelencia y la más abundante en el mundo ibérico en general y en el sureste en particular, y completando la serie, pues todo un elevado número de monumentos de tipología más compleja que demuestran la riqueza de estas manifestaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese Naiscós o posible templete de Cástulo, que ahora estamos reevaluando, a los jinetes de los billares de Olla Gonzalo, que ya han salido por aquí hoy y que son esculturas que aparecen directamente sobre la sepultura, sin necesidad de pilar o monumento turriforme, o a los monumentos escénicos que encontramos, por ejemplo, en el Pajarillo, en Cerrillo Blanco, de los que hemos hablado también anteriormente, e incluso en la Alcudia parece ser que pudo existir un monumento de esta tipología. Con toda esta cantidad de bibliografía y de hitos arqueológicos y arquitectónicos, pues creo que un jueves a las 7 de la tarde sería un poco aburrido hacer un estado de la cuestión al uso, es decir, repitiendo un poco pues todos esos hitos que todos conocemos. Por ello, lo que les propongo es que el estado de la cuestión sea a través de un estudio de caso personal que nos permita señalar cuáles son los problemas que a día de hoy afectan a la escultura y a la arquitectura ibérica. Todo empieza en Pozo Moro, los monumentos ibéricos, los estudios contemporáneos sobre los estudios ibéricos y también nuestro estudio de caso. No me voy a detener en describir este monumento, yo creo que todos lo conocemos, diré que es un monumento turriforme que pudo alcanzar unos 10 metros de altura, decorado con un complejísimo programa iconográfico interpretado y reinterpretado hasta la saciedad en la bibliografía, pero sí que me interesa hablar más para poner de relieve esos problemas que he dicho que van a ir saliendo, su contexto. Aparece, como ya he dicho, en Chinchilla de Montaragón, muy cerca de Albacete, pero si nos vamos a ver dónde apareció el monumento, lo llamativo es que no aparece asociado a una necrópolis, ni tampoco a un santuario, ni siquiera a un poblado. Es decir, que aunque tiene una tumba debajo, está situado aparentemente en medio de la nada. Su relación, en este caso, es con las vías de comunicación, la vía Heraclea pasa junto al monumento, con las láminas de agua y, por supuesto, con el paisaje. Un paisaje que el monumento va a sacralizar, porque una vez, y solo una vez que este monumento haya caído, va a surgir a su alrededor una necrópolis entre los escombros de esta torre funeraria, que es la típica necrópolis ibérica con superposición de tumbas y que se va a seguir empleando como espacio funerario hasta la época tardoantigua. ¿Cuál es la cronología de este monumento? Como he dicho que tiene una tumba debajo, pues lo fácil es ir a ver el ajuar para proponer algún tipo de cronología para el mismo. Nos movemos en torno al 510, 490, 500, 490 de acuerdo con los últimos estudios, pero lo cierto es que si van a la bibliografía pues verán que hay algunos autores como Vendala, Blázquez o el profesor Juan Blánquez también, que señalan que el monumento es anterior, que el monumento es del siglo VII, incluso del siglo IX, porque los relieves que presenta esta estructura encuentran sus paralelos en el Mediterráneo de esa época. Aquí está surgiendo otro problema bastante importante que nos va a acompañar a lo largo de toda la ponencia, y es la diferencia que existe entre datar por el estilo de la escultura frente a la datación que nos proporciona el contexto. Entraremos luego a valorar cómo hay que conjugar estos elementos para acercarnos a la fecha más correcta. Porque, claro, explicar el monumento en esas cronologías tan antiguas obliga a explicar la tumba como una intromisión posterior dentro de la torre o como que los sillares del monumento estaban reutilizados. Pozo Moro, a lo largo de su historia, ha sufrido varias restituciones, las más conocidas sin duda las de Almagro Gorbea, también podemos destacar las de Prieto Vilas, que son en la que se basa la actual del Museo Arqueológico Nacional, pero alguna vez, y me van a permitir la expresión, bromeando con algún colega, yo señalaba que Pozo Moro es como un mueble de Ikea, y es que a quién no nos ha pasado que hemos ido a esa tienda a comprar un mueble y hemos estado 2 o 3 horas montándolo, y al acabar pues tenemos un mueble bien hecho, que aparentemente funciona, pero nos damos cuenta
de que en la caja o sobre la mesa nos hemos dejado un tornillo, una tuerca, un batiente, algo que tiene que ir dentro del mueble, pero que aparentemente ya no cabe, y eso genera nuestra incertidumbre. Algo similar ocurre en Pozo Moro. Tenemos una restitución que funciona con los paralelos mediterráneos, que es coherente con el contexto arquitectónico, pero si vamos a los fondos del museo y a la bibliografía, encontramos una serie de piezas, de relieves y de remates escultóricos que tienen muy difícil encaje dentro de esta estructura. Lógicamente, estas piezas no han sido ignoradas por la bibliografía, pero sí que tienden a ser restituidas en el segundo piso o como remates del monumento, aunque luego ni siquiera se representan gráficamente. De hecho, una de las pocas, o la única quizá, representación gráfica de uno de estos remates es la de Prieto Vilas, que introduce ahí esa restitución de la cabeza del herbívoro caballo, pero él mismo reconoce que para hacerlo se ha inspirado en el mausoleo púnico de Duga, y hay que tener en cuenta que son 4 los siglos que separan Pozo Moro de este monumento. Si vamos hoy al Museo Arqueológico Nacional, lo que encontramos montado es ese primer piso. El primer piso sí que ha sido perfectamente estudiado, hay incluso propuestas de recorrido iconográfico en torno al mismo, mientras que ese segundo piso se ha usado como un poco de cajón desastre donde se acumulan el resto de piezas, aunque sin demasiada precisión. Y de hecho, estas no están montadas en el monumento, sino en una serie de vitrinas y de espacios expositivos anejos. No son las únicas que parecen sobrar, entre comillas, del monumento de Pozo Moro, sino que hay muchas otras que están en los fondos del museo en Alcalá de Henares y que desgraciadamente pues, no se pueden estudiar porque, como más de uno sabrá, llevan unos años cerrados al público por falta de personal. Pues dentro de esos fondos se encuentra la pieza que yo propongo el caso de estudio hoy aquí, y es este ejemplar. Lo siento porque sé que es quizá la pieza menos atractiva de todo el conjunto de Pozo Moro, no tiene decoración con monstruos, con héroes, sino una decoración vegetal, geométrica tal vez podríamos definirlo. Está formada por 2 fragmentos que pegan, están restaurados, y tampoco es una pieza especialmente grande, tiene 46 centímetros y medio de longitud, 15 centímetros de altura y 13 de profundidad. Sobre ella, Almagro Gorbea dijo que era una moldura con lotos y rosetas que encajaría en la parte superior del edificio, pero como hemos visto, ni siquiera la representa gráficamente en su restitución. Prieto Vilas, que va describiendo el edificio hilada por hilada, señala que esos triángulos que vemos aquí serían los fuegos o los rugidos de las cabezas monstruosas que aparecen en Pozo Moro. Esto es una interpretación un tanto problemática desde mi punto de vista porque implica que el sillar iría en vertical para ser uno de esos fuegos o rugidos que tenemos aquí presente. Es difícil porque el sillar no tiene la morfología de esos sillares paralepípedos que tenemos presente en el resto del monumento. Por otro lado, el sillar tiene una base inferior que queda ligeramente retranqueada, es decir, forma como un pequeño escaloncito y al ponerlo en vertical queda un bisel de esquina que sería único en Pozo Moro. Además, la pieza no tiene la superficie lisa, sino que, como Almagro dice y se puede ver en las fotos, está moldurada, describe una pequeña concavidad. Y por otro lado, la cuestión estilística. No solo que estos triángulos no se parezcan demasiado a los fuegos o los rugidos de esos monstruos, sino que si cada uno de estos triángulos corresponde a una de esas cabezas, pues las cabezas quedarían desproporcionadas con el monumento y ni siquiera entrarían en este mismo sillar. Yo creo que la pieza se tiene que interpretar así y que se trata de un baquetón que adapta al mundo ibérico un cimacio lésbico. Sé que acabo de decir una serie de palabras un tanto extrañas, por eso es un momento de hacer una pausa, un stand-by para refrescar algunos términos arquitectónicos con los que quizá en el mundo ibérico no estamos tan familiarizados y ahora veremos por qué. Cuando se estudia la decoración arquitectónica del mundo antiguo y también en el contemporáneo, hay 2 cosas a las que tenemos que prestar atención: el continente y el contenido. El continente es la moldura, es decir, la forma que tiene el sillar o el cuerpo del monumento que yo estoy estudiando y que, como ocurre con la cerámica, con la que tal vez estamos más familiarizados, se puede apreciar especialmente bien en el perfil. Hay un amplio catálogo, hoy solo nos vamos a centrar en la quima o la cima, que es esa curva compuesta que puede ser recta o reversa en función de la orientación que describa la curva, y en menor medida hablaremos del óvulo, que es esa sección circular o elipsoidal que se desarrolla entre 2 filetes. Por otro lado, en cuanto al contenido, me refiero a los motivos decorativos que pueden aparecer o no sobre estas molduras, generalmente en relieves
aunque a veces aparecen también pintados, no en el mundo ibérico. De estos motivos nos vamos a centrar hoy en las ovas. Como ustedes pueden ver, hay dos tipos. La ova jónica, que es la de la parte de arriba, la tradicional, con forma de huevo, de ahí viene el nombre, y en la parte inferior la ova lésbica, con forma de lengua o de hoja, caracterizada además por una espina central. Dentro del motivo de las ovas tenemos que distinguir además entre la ova propiamente dicho, la orla, que es cada uno de los machos que estas ovas, y luego los dardos o flechas, que son los elementos puntiagudos con los que éstas alternan y que a veces se estilizan mucho. Desde el mundo griego finales del arcaísmo es frecuente que determinadas molduras, determinados continentes, se asocien a determinados motivos, determinados contenidos, para dar lugar a decoraciones arquitectónicas canónicas o concretas que se distribuyen por todo el Mediterráneo. Así pues, la moldura de quima reversa unida a la ova lésbica da lugar al cimacio lésbico y el óvulo, unido al otro tipo de ova, el jónico, da lugar a un cimacio jónico. También he mencionado la palabra baquetón, pues vamos a hablar un poco, aunque ya hemos hablado hoy, de cómo son los remates de los monumentos ibéricos, que lo hacen en forma de gola. Una gola tiene tres partes. Empezando por arriba tenemos el filete, que es la superficie recta que termina la gola. En el punto medio tenemos la nacela, que es la moldura de gola en sí, que es una moldura cóncava. Y en la parte de abajo el baquetón, que es el elemento sobre el que se asienta la nacela y que sirve para distinguir entre el cuerpo del monumento y su remate. Podemos ver aquí, pues, señalado dónde queda un baquetón en un monumento ibérico. Si he tratado estos términos, aparte de para refrescar, era para señalar otro de esos problemas, otra de las deudas pendientes de la arquitectura ibérica. Y es que si en otras regiones del Mediterráneo hay una auténtica tradición ya secular que se encarga de estudiar estas decoraciones arquitectónicas no figuradas y las molduras sobre las que aparecen, en el mundo ibérico carecemos de ellas, nos hemos centrado sobre todo en la iconografía antropomorfa o zoomorfa, y además de eso tenemos que considerar también pues que en el mundo ibérico esto ha tenido algunas aproximaciones preliminares, pero insuficientes a día de hoy, podríamos decir. Esto hace que estemos perdiendo una serie de información referida a influencias, cronología, evolución, pero a veces a cuestiones tan simples como la orientación de las piezas. Y es que como no nos hemos detenido a estudiar las molduras, en muchos trabajos, en un amplio número de esas obras que conforman la bibliografía, aparecen las piezas mal orientadas y esto luego dificulta su restitución en un monumento. De hecho, la pieza que estudiamos, sin ir más lejos, aparecía en Ceres dada la vuelta y esta es la orientación que yo creo que tiene que tener. Y es que después de hacer este pequeño excurso, pues estoy seguro de que ustedes verán conmigo las ovas lésbicas que quedan en posición invertida con la ranura central, cada una de ellas inscrita en una orla, en su respectivo marco, podríamos decir, y que se alternan, aunque aquí están fragmentados, con una serie de dardos bastante anchos y aristados. Además, el sillar, como he dicho, no es plano, sino que está moldurado. No he podido estudiar el perfil, no sé si se trata exactamente de una quima reversa o tal vez más asimilable a la recta o al cabeto, que es la que aparece en el mundo ibérico, pero podemos decir que es la adaptación de un cimacio lésbico. Si nos vamos a buscar paralelos, vamos a ver que el motivo de la ova lésbica está muy extendido en el área ibérica, ocupa todo el área ibérica que tiene escultura, ya sea como cimacio lésbico, es decir, combinando la moldura con la decoración, o bien la ova sobre otras molduras e incluso como motivo aislado. A pesar de esta dispersión, la mayor concentración de estos elementos se produce en el sureste ibérico, donde tenemos los paralelos arquitectónicos, métricos e iconográficos directos para nuestra pieza. Me estoy refiriendo a una serie de ejemplares como este, del cigarralejo, tal vez el mejor conservado de todos, donde podemos ver la misma decoración que aparece en Pozo Moro, la ova invertida, el dardo ancho y aristado, aquí con el reborde marcado, y se puede ver pues la moldura, en este caso una quima recta quizá muy abierta, asimilable ya casi al cabeto, y presentan las esquinas remate en forma de flor, y también es significativo mencionar que es un baquetón de un pilar estela por sus dimensiones, tiene 64 centímetros de lado y porque además tiene esas líneas de guía incisas que indican la posición sobre la que se debía situar el sillar de gola. También del cigarralejo proceden estas dos, una es un mero fragmento y otra, esa amarillenta que ven ahí, está muy desgastada, pero se trata de una de estas piezas. De hecho, creo que es justo y significativo mencionar
que en el año 84, cuando Emeterio Cuadrado la publica por primera vez, él ya señala que esta pieza es lo mismo que ha encontrado Almagro en Pozomoro. Él ya señala que es una moldura arquitectónica de lotos. No profundiza en la relación ni en la función de lo mismo, pero sí que es significativo que él se diera cuenta de este detalle. En Corral de Saus, otra de estas grandes necrópolis, está ya más hacia el levante, vamos a ver otro paralelo directo, ¿no? Un baquetón, moldura similar, la decoración prácticamente idéntica, incluso en las esquinas aparece esta flor, y otro caso más procedente de esta necrópolis. Podemos ver la anchura enorme de los dardos y de las ovas, la moldura, aunque en este caso está muy fragmentado, porque esta pieza se usó para salvar una pequeña corriente de agua, es decir, está bastante lavada y deteriorada, pero incluso cerca de una de las esquinas se aprecian los pétalos laterales, un cambio en la decoración, y son los pétalos laterales de esa flor o palmeta que se usa para rematar las esquinas. Muy interesante también de Corral de Saus es este caso que yo denomino baquetón compuesto porque está formado por dos, en realidad tres molduras. La de la parte de arriba es la que estamos viendo, en este caso una quima recta, podríamos decir, o incluso, como veremos luego en el del Prado, podría considerarse una quima reversa invertida, un filete o baquetón que queda liso en este caso, y debajo de él lo que encontramos es otro tipo de moldura, con sección de círculo y decorada con ovas lésbicas, es decir, con ovas jónicas, perdón, es decir, es la moldura de óvulo con ovas jónicas, luego se está combinando el cimacio lésbico con el cimacio jónico. Para acabar con Corral de Saus, pues mencionar otro fragmento con ese cimacio lésbico y también esta pieza que es muy interesante porque ya no tiene nada que ver con las que estamos estudiando, su decoración cambia totalmente, son una serie de motivos fitomorfos como palmetas, rosetas, entrelazados, pero lo destacable es que aparece la ova lésbica de nuevo aquí en posición invertida y lo hace como motivo aislado, lo cual puede invitar a pensar que quizá en el mundo ibérico llegó a tener un sentido iconológico propio. En Cabecico del Tesoro, la gran necrópolis murciana, como no podía ser de otra manera, tenemos otro de estos fragmentos. Yo creo que se aprecia bien la anchura del dardo y la ova invertida. Y también este otro, que ofrece una quima reversa invertida, que es bastante significativo porque este conserva el arranque de la nacela sobre él. Ese pequeño apéndice que se ve en la parte superior sería ya el arranque de esa moldura curva que hemos identificado como nacela. Fíjense en el dardo, como es también ancho y aristado, aunque tiene incisiones, es ligeramente diferente, y también es diferente en este caso de cabezo del agua salada, en Alcantarilla, donde el dardo es tan ancho que ha evolucionado ya hasta convertirse en una flor de loto. Podemos ver su forma de cáliz, con ese pétalo o lóbulo central que transforma pues, en la típica representación de esta flor en el mundo ibérico. Del Prado, y este le veremos en Jumilla el sábado, me interesa destacar, además del baquetón compuesto, idéntico al de Corral de Saus, quizá con mejores molduras más desarrolladas, el pilar que presenta este elemento, porque el pilar se decora también con un cimacio lésbico, con moldura de quima reversa, que en este caso lo llamativo es que las ovas tienen dardos más estrechos, pero igualmente aristados, y aparecen en posición normal, en posición habitual, es decir, con la punta hacia abajo. Esto es algo bastante sorprendente porque en este mundo del sureste, cuando la ova sale del baquetón para colocarse sobre otro elemento arquitectónico diferente, la encontramos en posición normal. Esto mismo ocurre en la gola, en el sillar de gola de Monforte del Cid, donde aparecen ovas muy similares a las del Pilar del Prado. Cabe señalar además cómo el filete de esta gola no es recto, como es habitualmente los filetes de las golas, sino que tiene de nuevo esa moldura típica de estas decoraciones. Por otro lado, y para ir cerrando paralelos, pues ya en la Alcudia, en Elche, tenemos otro baquetón de otra tipología diferente, un baquetón que se podría definir como de listel, queda recto, pero tiene decoración idéntica a lo que venimos viendo, la ova invertida, lésbica, con esa ranura elaborada mediante incisión y dardos anchos y aristados, y del monastil de Elda tal vez proceda otro fragmento, aunque está tan erosionado que es difícil saber si se trata o no de estas decoraciones. Para cerrar, en Caudete, vinculado quizá a la necrópolis de los capuchinos, aparece este impresionante, ha sido descubierto recientemente, es un impresionante pilar, de un posible pilar estela que nos recuerda al de Monforte del Cid, con esa moldura de falsas puertas, que presenta un marco de ovas moldurado y las ovas aquí vuelven a aparecer invertidas cuando se colocan en horizontal y ofrecen una calidad pues, similar a las que veíamos en los mejores ejemplares de Cabecico o del Cigarralejo. En definitiva, y en lo que respecta a los baquetones, creo que se trata de una serie de piezas muy homogéneas
en la que se inscribe la pieza de Pozo Moro. Son piezas que tienen entre los 5 y 20 centímetros de altura, 15 la nuestra, y 50 y 70 centímetros de lado, la nuestra 46,5 incompleta. Por otro lado, todas están molduradas, a veces en quimas rectas muy abiertas, asimilables casi al cabeto, a veces en quimas reversas invertidas, y presentan una base menor que queda como un pequeñito escalón, como un pequeño listel. En lo decorativo, en lo iconográfico, las ovas siempre aparecen invertidas, con la ranura central elaborada mediante incisión y con una gruesa orla que enmarca cada una de ellas. Los dardos son siempre anchos y con una marcada arista central, y muchas de ellas presentan en las esquinas flores como elemento que remata. En este caso no se lo puedo asegurar porque no he podido estudiar la pieza directamente, pero en la fotografía parecen intuirse ciertos cambios en el relieve, en la decoración de relieve, que tal vez se correspondiese con uno de estos motivos de esquina. Dentro de la dispersión de los mismos por el sureste, podemos ver, en lo que se refiere a estos paralelos directos, cierta concentración. Y es que hay un núcleo muy marcado en torno a la actual ciudad de Murcia, Cigarralejo, Cabecico, Alcantarilla y un posible caso pendiente de estudiar en Monteagudo. Y por otro lado, podemos ver que desde ahí sale hacia el norte, aprovechando las vías de comunicación del Segura hasta Jumilla, donde tenemos el ejemplar del Prado, y por el corredor de Montesa llega hasta Corral de Saus, con una parada intermedia en Caudete, que es donde ha aparecido ese último ejemplar que hemos podido estudiar. Esta dispersión es bastante curiosa porque se asocia a un área de producción que se ha vinculado a un tipo de pilar estela muy concreto, que es el que se llama tipo Corral de Saus o tipo del corredor de Montesa. Hay autores como García Cano que han señalado que este pilar, este modelo que ahora vamos a ver, se debe a la existencia de un taller itinerante que se movía por estas vías de comunicación ofreciendo sus servicios. Otros autores como Isabel Izquierdo y Teresa Chapa dicen que quizá el taller estaba sentado en uno de estos ópida y se desplazaba allí donde le solicitaban sus trabajos. Y otros autores, por hablar un poco de estas discusiones, ¿no?, sobre cómo funcionan los talleres de escultura ibérica, señalaban que no era un solo taller, sino que eran varios contemporáneos que estaban trabajando a la vez y se influían mutuamente, intercambiando motivos y modelos arquitectónicos hasta desarrollar un modelo regional de pilar compartido. Este modelo es el tipo de Corral de Saus o de Montesa, que se caracteriza por cipos lisos o bien decorados con jinete, como el de Coimbra que estamos estudiando, por baquetones decorados con elementos fitomorfos y con estas series de ova. Está claro que estos baquetones que hemos estudiado se asemejan directamente o pertenecen a estos pilares. Y yo creo que es interesante no señalar solo la decoración que tienen, sino el hecho de que sean baquetones, menos el caso de Cabecico, aislados. Es decir, no van en el mismo sillar que la gola, sino que van en sillares independientes sobre los que se asienta la nacela. La nacela que se caracteriza además por personajes yacentes. Lo cierto es que las similitudes técnicas, arquitectónicas, estilísticas e incluso métricas entre los yacimientos parece indicar que aquí existió un único taller. Después de conocer esta interesante serie de paralelos directos, es hora de volver a Pozo Moro y ver qué hacemos con nuestro monumento, ver qué hacemos con la pieza que tenemos. La propuesta lógica sería encajarla en el monumento. En este caso tendría que ser el baquetón del tercer cuerpo, ya que los otros dos cuerpos tienen sus respectivos baquetones, y eso genera una serie de problemas. El primero, que no sería baquetón de gola, sino baquetón de una especie de remate piramidal. El segundo, que es una pieza de 15 centímetros de altura y que daría más de 10 metros de alto, habría que considerar la visibilidad que tendría, y otras circunstancias referidas a su hallazgo, en las que han reparado recientemente García Carriel y Ricardo Olmos, y ahora entraré a hablar sobre este reciente trabajo. Pero como ellos han notado, lo cierto es que esos sillares que se colocan en el primer cuerpo se encuentran dispersos en la parte noreste del monumento, es decir, la parte hacia la que cayó esta torre. Sin embargo, esos sillares que se llevan al segundo cuerpo o que tienen difícil restitución aparecen dispersos por la necrópolis o reutilizados en tumbas. Precisamente así han aparecido los dos fragmentos que estamos estudiando. Uno estaba disperso por la necrópolis y otro reutilizado en una tumba que no tiene cronología por la falta de materiales y datos estratigráficos. Por otro lado, también está la cuestión estilística. Hay que plantearse si una moldura griega, una moldura que tiene su origen en el mundo jonio, griego del este, con una decoración además también procedente
originaria de esa zona, encajaría bien o no con un monumento tan orientalizante, incluso neohitita, como es Pozo Moro. De hecho, fíjense en una curiosidad, el baquetón del primer piso tiene una moldura también de origen de Grecia del Este, la moldura de óbolo que hemos visto, ¿no?, en la sección circular entre dos filetes, pero en vez de decorarse con ovas jónicas y dar lugar al cimacio jónico habitual, se decora con un motivo que es más orientalizante imposible, el motivo del sogueado o la cuerda. Cabe plantear entonces si nuestra pieza pudo ser parte de otro monumento independientemente de este que existió en Pozo Moro y que se restituye tradicionalmente. Esto es lo que han propuesto recientemente y sobre todo por la vía del estudio iconográfico García Cardiel y Ricardo Olmos, señalando como algunos de estos sillares pudieron ser parte de un monumento turriforme que sería distinto del primero, es decir, ya no tendríamos un monumento con 2 pisos, sino 2 monumentos con 1, y que tendría una cronología ligeramente posterior a ese, pues tiene un estilo que ofrece una influencia más griega, en el que nuestra pieza quizá pudo funcionar como baquetón de gola, teniendo en cuenta que en Pozo Moro hemos encontrado golas cuyo perfil y cuyo módulo no encajan con las del primer piso. Y hay también un empedrado que no se llegó a excavar o a determinar bien nunca, pero que recordaba al que aparece bajo el primer monumento. Sin embargo, yo creo que es interesante pues, mencionar que todos los paralelos directos que hemos ido viendo forman parte de pilares estela. No hay ni uno solo que se pueda asociar a un monumento turriforme ni por contexto, ni por restitución arquitectónica, ni por dimensiones que presenta. Y con esto, si proponemos que es otro tipo de monumento, nos metemos en una cuestión un poco complicada, quizá una de las que más dentro de la arquitectura y la escultura ibérica, como es la cronología. Si nos basamos en el estilo, lo cierto es que nuestra pieza, la que estamos estudiando, pues tiene sus paralelos desde el siglo VI por todo el Mediterráneo, no solo en la Grecia del Este, no solo en Grecia continental, sino que también va a llegar en estos momentos al Mediterráneo occidental. Lo encontramos ya desde el siglo VI en Sicilia. Esta fecha del siglo VI puede coincidir muy bien con la original que se propone para el monumento, ese 500-490, porque recuerden que en el 500, en la península, estamos sufriendo la llamada crisis del 500, que supone la llegada de un horizonte de influencias focenses, que son los que precisamente llevan a Sicilia este tipo de decoraciones. Pero hay que considerar que estas decoraciones no son exclusivas del siglo VI, sino que cuentan con una vida amplísima. Aparecen en el clasicismo, en el helenismo, durante todo el mundo romano e incluso tardorromano, y no solo en el mundo clásico central, Grecia y Roma, sino también en Cartago, Sicilia, donde adquieren un desarrollo propio. Esta discusión cronológica se ha plasmado en el caso ibérico con 2 propuestas entre las que ha surgido cierto debate. La primera de ellas es la que propone sobre todo Almagro Gorbea, que dice que estas decoraciones se deben a esos impulsos focenses y eso hace que los monumentos que presentan este tipo de motivos tengan que llevarse pues, a finales del siglo VI, comienzos del siglo V. Por otro lado, ha surgido otra propuesta, capitaneada sobre todo por el doctor Fernando Prados, que señala que la presencia de estos motivos en la península ibérica puede deberse a los impulsos púnico-helenísticos desde mediados o desde finales del IV. Bien, pues nosotros, dentro de esa disputa que he dicho antes de contexto versus estilo, vamos a ir al contexto y si situamos en un cronograma nuestras piezas, teniendo en cuenta la fecha más antigua posible por el contexto de la necrópolis y la más reciente posible para cada pieza, bien porque se ha reutilizado en una estructura posterior, bien por la extensión cronológica de la necrópolis o por las fases que presenta la necrópolis, lo que se puede ver es una concentración desde muy finales del siglo V a.C. y sobre todo durante el siglo IV. Incluso si nos fiamos de los casos mejor contextualizados, los de Cigarralejo y Cabecico, que se reutilizan en estructuras posteriores, nos lleva a la primera mitad del siglo IV. Esta es una cronología que encaja muy bien con las reutilizaciones generales que se pueden ver en estos 2 últimos yacimientos que he mencionado, o con la cronología del pilar de Coimbra del Barranco Ancho, que aunque no tiene estas ovas, sin duda forma parte de esta serie o del tipo Corral de Saos e incluso del mismo taller. Y durante estos momentos, ¿qué está pasando en Pozo Moro, ¿no? por establecer una cronología para nuestra pieza? Pues lo cierto es que en Pozo Moro, después de la caída del monumento y una pequeña fase de fundación,
aparece ahora una fase de apogeo en la que se va a desarrollar como una gran necrópolis ibérica. Y este es un dato interesante, ¿no? Que mientras estos modelos que encuentran su paralelo en Pozo Moro están ocurriendo en el sureste, en Pozo Moro tenemos también una necrópolis ibérica. Pero aparte, y hablando ya de problemas generales, ¿no?, de la escultura y la arquitectura ibérica, al ver esto, lo que ocurre es que las piezas son demasiado recientes para la cronología que propone Almagro, es decir, en Cigarralejo, Cabecico, Corral de Saus, no hay ajuares anteriores al año 400, y por otro lado podemos ver que son piezas que están reutilizadas a mediados o incluso en el primer cuarto del siglo IV. Luego son demasiado tempranas para su explicación a través de ese impulso fenicio-púnico. ¿Dónde hay que buscar ahora sí, y no solo desde el estilo, la influencia? Yo creo que es importante remarcar que desde mediados del siglo V y hasta mediados del siglo IV, el sureste va a tener un gran apogeo en su contacto con el mundo griego. Esto se puede ver a través de la crecida de importaciones cerámicas, que por cierto, muchos de estos vasos, si recuerdan esa tapadera que nos ha enseñado el profesor García Cano esta mañana, incluyen ya el motivo de la ova lésbica, luego pudo quizá contribuir o no al desarrollo de este motivo en Iberia, y otros datos muy interesantes, por ejemplo, las estructuras de la pícola, que están construidas según un módulo arquitectónico griego, y algo que para mí es fundamental, que es la escritura greco-ibérica, que se desarrolla en el sureste precisamente en estas cronologías. Y es que esas influencias no solo se dejan ver aquí, sino que afectan también a la plástica. Tenemos la escena, ya sea de despedida o de acogida, no me voy a meter en su interpretación, pero sí que es cierto que los paralelos formales en la forma de los que bebe no se pueden ir a buscar al mundo arcaico, ni tampoco es preciso buscarlos en el mundo helenístico, sino que se asemeja, como ya ha adelantado el profesor García Cano, a esas estelas funerarias griegas, áticas sobre todo, de despedida, que incluyen estas escenas con un personaje sedente, en las que además los personajes tienden a ir excediendo el campo decorativo para ocupar parte de los márgenes cada vez más anchos. Y no solo en la decoración figurada antropomorfa, sino también en las que estamos nosotros estudiando. Es cierto que en el siglo VI tenemos la gran expansión de estos modelos, pero desde finales del V en Grecia continental empieza a aparecer pues, un verdadero auge de estas decoraciones. Sin ir más lejos, el Erecteion, cuya combinación de molduras nos remite directamente a los casos que hemos visto del Prado y también de Corral de Saus. Fíjense que las molduras son la misma, es cierto que se adapta al mundo ibérico. Lógicamente allí es un capitel de anta para un templo enorme, aquí es el baquetón de un pilar estela, y también hay una adaptación estilística. Tanto la moldura de la quima reversa como las ovas quedan invertidas, pero lo cierto es que es bastante semejante, además de que comparten el detalle de tener flores o palmetas como remate de esquina, que es un detalle que aparece desde el mundo arcaico en el siglo VI, pero que se va a generalizar desde finales del V. En conclusión, ¿pudo existir un pilar estela quizá en Pozo Moro vinculado con este mundo del sureste? Yo creo que sí. En primer lugar, hay que considerar la cercanía geográfica. Pozo Moro se puede incluir dentro del sureste y aparte está perfectamente comunicado con el núcleo de Murcia a través, por ejemplo, de la cañada Cartagena-Cuenca, que fosiliza caminos antiguos que pasan junto al monumento. Y por otro lado, no se puede olvidar que mientras se están desarrollando esas necrópolis, Corral de Saus, Cigarralejo, Cabecico del Tesoro, en Pozo Moro se está desarrollando otra necrópolis donde, ¿por qué no?, pudieron existir monumentos similares a los que encontramos en esta del sureste y donde, ¿por qué no?, alguien de los que se entierra aquí decide señalizar su tumba o el entorno de la misma con un pilar estela. Un pilar estela que tendría nuestra pieza como baquetón del mismo. Pues así funcionan todos los paralelos directos que hemos visto. E incluso, y a modo de hipótesis aquí abierta, ¿no?, solo como una pequeña sugerencia, ¿por qué no decir que alguno de esos remates escultóricos que tan difícilmente encajan en el turriforme pudo ser el remate de un pilar estela o el remate de una tumba? En estas necrópolis que comparten o en las que aparece la pieza y los paralelos que hemos estudiado, se puede ver que existen también estos remates zoomorfos. Pero aparte del pilar estela, yo estoy seguro de que esta pieza pues, nos ha permitido hablar de una serie de problemas que quiero recapitular para ahora hablar en el debate sobre ellos, ¿no? Y estoy seguro de que alguno más de los que voy a presentar pues les habrá sugerido. Hemos hablado del problema de las restituciones monumentales.
Se hacen sobre todo a raíz de la de Pozomoro en los 80-90, hay muchísimas hechas, otras muchas están por hacer y hay algunas que, aunque ciertamente parecen incontestables, ¿no?, por criterios arquitectónicos y también arqueológicos, pero hay otras que ofrecen puntos oscuros en su interpretación y que cabe revisar. Yo creo que es bastante significativo que precisamente una de estas sea Pozomoro, el monumento del que tal vez más se ha escrito y más veces se ha restituido, pues siga hoy ofreciendo nuevas perspectivas de montaje radicalmente diferentes a las que se defienden tradicionalmente. Y esto se puede ver en trabajos como el de García Cardiel y Olmos o el que he presentado yo aquí hoy. Por otro lado, hemos hablado de la dificultad de conjugar y las disonancias que existen entre datar por estilo y datar por contexto. El estilo nos puede engañar, el estilo puede conservar rasgos arcaizantes, el estilo puede ofrecer variaciones o desarrollo propio, tanto cronológico como formal en el mundo ibérico, a los ritmos mediterráneos, y el contexto, pues hay que prestar atención al mismo. Yo creo, y es cierto, que muchas piezas ibéricas ofrecen dificultades para contextualizarlas arqueológicamente, pero debemos intentar, por lo menos, como he tratado de hacer hoy aquí con estas piezas, poner paréntesis cronológico a cada una de ellas, viendo fechas máximas y mínimas de desarrollo del lugar donde aparece, examinando cómo y dónde aparece reutilizada, y eso favorecerá la comparación entre casos ibéricos y entre casos ibéricos y mediterráneos. Por otro lado, espero que esta ponencia haya servido para demostrar la importancia que tiene estudiar estas decoraciones arquitectónicas no figuradas, que no son tan atractivas como las zoomorfas o antropomorfas, pero que yo creo que tienen mucho que decir y a las que en el mundo ibérico apenas hemos prestado atención. Parte de mi tesis doctoral pues, se centra y estoy intentando arrojar algo de luz sobre esta cuestión. Por otro lado, la cuestión de las influencias, ¿no?, tan debatida y que yo creo que tanto tiene por debatir. Hay que ir al detalle para ver dónde se puede hablar de influencias focenses arcaicas, del mundo griego clásico e incluso esas púnico-helenísticas que no sin cierto debate vienen señalando desde hace unos años algunos autores. Se ha planteado la cuestión del artesanado. Esto es algo sobre, como lo que he dicho esta mañana en el turno de preguntas, trabaja ahora Teresa Chapa, ¿no?, atendiendo a canteras, a la logística para el montaje de monumentos, marcas de talla, restos de policromía, pero creo que también es momento de empezar a ver la aplicabilidad de esos modelos teóricos que tenemos para talleres en casos prácticos. Un buen punto de partida podría ser analizar, en el sentido griego del término, es decir, separando los motivos decorativos y las técnicas arquitectónicas que documentamos en cada necrópolis para luego ver en cuáles se repiten, en cuáles se diferencian, en cuáles se introducen nuevas, y quizá esto pues, nos permita definir algunas áreas o zonas de producción y sobre todo cómo funcionaban. Por otro lado, surge la cuestión de la evolución diacrónica del paisaje funerario. En Pozomoro se planteaba que había un único monumento, que todas las esculturas y todos los restos pertenecían al mismo y que se ubicaba justo en este caso anterior a la necrópolis, ¿no? Ese modelo fue aplicado, sobre todo por Almagro Gorbea, a otras necrópolis, a veces con más éxito que otras, pero yo creo que viendo que pueden existir modelos alternativos en los que pudieran haber varios monumentos contemporáneos o sucesivos en el tiempo, cabría aplicar este nuevo modelo que se está generando ahora a otras necrópolis. Y no solo necrópolis, porque hay una cuestión que a mí me parece quizá la más interesante y es sobre los monumentos aislados. Como he dicho, Pozomoro se encontraba en medio de la nada, con una tumba debajo, sí, pero en medio de la nada, no asociado a una necrópolis. Hay muchísimos monumentos ibéricos que aparecen así. Lo que ocurre es que cuando han aparecido, tradicionalmente se ha dicho que ahí hay una necrópolis, que luego cuando se ha excavado nunca se ha encontrado, que esos restos proceden de una necrópolis y a veces las necrópolis están verdaderamente lejos o incluso, como ha dicho el profesor Carlos Espiantes en su ponencia referido al Monumento del Prado, que se dirigían hacia una necrópolis pero que son abandonados. Yo creo, y hay nuevos hallazgos que apuntan en ese sentido, que hay que empezar a valorar la polivalencia o la polisemia de los monumentos ibéricos de la que algunos autores hablan. Y es que un monumento ibérico quizá no tuvo tumba debajo, o en otros casos sí, pero al estar fuera de una necrópolis, su función no es únicamente la de ser un señalizador funerario, sino que se relaciona con el paisaje y pudo ser pues, un delimitador de fronteras, de zonas de agua, un hito en el camino, un hito en el paisaje, marcador de áreas sacras incluso. Yo creo que es preciso pues, ver estos monumentos aislados, qué contexto tiene y tratar o jugar a explicarlos en el mismo.
En definitiva, creo que son suficientes cuestiones o problemas para demostrar que no está todo dicho, que queda muchísimo trabajo por hacer, y este trabajo pasa tanto por estudiar los casos nuevos y los nuevos hallazgos que van apareciendo, ya sea casuales o en excavaciones contemporáneas, como por revisar aquellos antiguos sobre los que se tiene todo asumido o aquellos que apenas han sido estudiados, que hay bastantes. Porque lo que he tratado de demostrar esta tarde es cómo una pieza insignificante, poco atractiva, invisible a día de hoy, sirve para ofrecernos nuevas perspectivas sobre el monumento más estudiado de todos, Pozo Moro, y sirve también pues, para plantear una serie de problemas sobre la arquitectura y la escultura ibérica. Porque quizá los leones y las esfinges nos acechen desde la cima de Pilares Estela y desde las paredes de los monumentos nos sigan mirando los dioses y los héroes. Pero el diablo, como se suele decir, está en los detalles. Eso es todo. Muchas gracias.